Ya ha habido gente, ¿cómo están? Bienvenidos sean una semana más a un nuevo episodio de su podcast favorito, Amigos Imaginarios. Mi nombre es Manuel González y en esta ocasión me encuentro con un invitado muy especial. Del otro lado de la pantalla tenemos al buen Néstor Rodríguez, conocido en redes sociales por ser el heredero de Ricardo Anaya, básicamente. Pero pues, ¿qué ha habido, Néstor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Un gusto estar aquí contigo. La verdad es que el tema que quieres tocar el día de hoy se me hace muy interesante y la verdad estoy muy emocionado que me hayas considerado a mí para invitarme a hablar de él. Pues más que considerarte, pues fuiste como que el que mostró más interés y eso lo valoro mucho. Además de que siempre he tenido como que la espina de sentarme a conversar contigo porque sí te conozco y sí te recuerdo de varios años atrás, pero te estoy hablando de muchos años y no es como que realmente tuviéramos la oportunidad de convivir tanto. Ahora mismo no se puede por cuestiones de distancia, horarios, que todavía hay una pandemia allá afuera, pero pues creo que siempre hay una primera vez para todo y pues ahora sí que tenemos la oportunidad de grabarlo en vivo y en directo. Sé que va a salir algo chido y pues antes de decir el tema de hoy, que seguramente la gente ya lo sabe si es que ya vieron la miniatura, así que pues no hace falta como que meterle más misterio, pero pues antes de eso, antes de entrar de lleno al tema que vamos a tocar, ¿sigues siendo fan de los Beatles? Creo que eso como que no se quita, es algo que ya una vez que te vuelves fan de una canción de los Beatles, ya no hay marcha atrás. O sea, la Beatlemanía ya se apodera de tu persona y no hay nada que puedas hacer al respecto. Así es que sí, todavía. Y sigues siendo todavía fan de John Lennon, ¿no? Porque es de las cosas como que me recuerdan a ti. O sea, John Lennon, el disco de Plastic Ono Band, la Yoko, el Julian, el Sean Lennon, sí. Sí, de hecho, de los cuatro siempre fue el que me llamó más la atención. Era como el que escondía un poco más cosas. Paul siempre fue muy transparente. Bueno, Josh Harrison sí era un poco más misterioso, Sí. pero en cuanto a las letras o cómo componía la música, me llama más la atención John Lennon que el resto de los Beatles. Siento que es en parte, te digo, a mí también tiene cosas que me llama John, pero realmente no soy muy fan de él, ni siquiera de su música. Porque igual es un poquito como que, bueno, en sus trabajos en solitario más que nada. Un poquito más crudo, un poquito más Más radical, político. ajá, polémico, firme, muy firme en sus creencias, al Sí, punto él de dejarse de hablar nunca, con Paul varios años. Está cabrón. Es que él nunca tuvo miedo en decirle a un mundo en que estaba en plena Guerra Fría, en decir, este no es el camino, o sea, la guerra no nos va a llevar por ningún lado, mejor démosle a la paz una oportunidad. También es de las cosas que me encanta de él, o sea, activista social. Podríamos criticarle varias cosas como cualquier personaje humano, Sí. pero en cuanto a la imagen que él daba o lo que él creía, era muy firme y él lo que daba a demostrar a la gente en sus canciones principalmente. Y hablando de eso, ¿qué opinas del documental que va a salir? Creo que a finales de noviembre, si mal no recuerda. De la mano de Peter Jackson, El Señor de los Anillos, son buenas referencias, creo yo. ¿Tú qué opinas de que vaya a salir nuevo material de las sesiones de Let It Be, Get Back y todo eso? La verdad es que sí estaría muy interesante porque, bueno, siempre vemos a Let It Be como el último álbum de los Beatles, pero pues realmente el último fue Abbey Road. En cuanto a grabaciones y todo eso fue Abbey Road, pero no sé por qué cuestión decidieron sacar al final este Let It Be, pero es el momento más tenso, o sea, de su carrera, cuando cada uno quería tomar como que su camino y es de que yo quiero hacer esta canción, quiero que se haga así, si nadie me ayuda, pues yo la hago solo. O sea, prácticamente son como un álbum en solitario, pero hecho por los cuatro. Sí, básicamente. Y es bien interesante de pronto como que volver atrás y mirar otros puntos de la historia. Curiosamente del tema que vamos a tratar el día de hoy, un poco acerca de la conquista de, de México.
que en ese entonces no se llamaba México y no se llamaba España, pero pues ya llegaremos a ello. Pero creo que es bueno mencionarlo y creo que va muy ad hoc al tema por esto de que quién realmente escribe la historia, ¿no? Porque al final de cuentas, uno como persona podría pensar, es de que si quiero ver la vida real, veo un documental y realmente no. Al final de cuentas, un documental, como cualquier producto audiovisual, tiene, tiene una narrativa que te cuenta una historia. Y sí, efectivamente, Let It Be fueron los 10 más tensos de la banda, pero ¿por qué lo fueron? O sea, ¿por qué la actitud de sus miembros? ¿Por qué el desprecio incluso que pudieron a llegar a tenerse entre ellos mismos? Siempre es bueno y es muy interesante el comparar todos los puntos de vista de la historia. Te da una perspectiva más amplia y no te quedas con el simple hecho o la comparativa de que esto es bueno y esto es malo. Eso me parece muy interesante. Y pues como primer punto, este, pues desde tu perspectiva, tú que eres muy aficionado y sabes mucho de esto, ¿quién realmente escribe la historia? No hablando necesariamente de los Beatles, sino historia, ahora sí que en general, todo lo que engloba la palabra, todo lo que engloba el estudio de ¿quién realmente escribe la historia? ¿La historia realmente la escriben los vencedores? Pues, precisamente esa es una frase, no me acuerdo a quién se le atribuye, pero la historia yo digo que la escribe quien está en el poder en ese momento. Y depende mucho de la agenda que tenga la persona en el poder. Por ejemplo, en el caso de nuestro México, muchas veces vemos a Madero como el líder máximo de la Revolución Mexicana, aunque para su fin él ya no estaba, o sea, él ya había muerto desde hace tiempo. Sin embargo, la agenda que traía el partido en el poder, pues era otra. Querían idealizar lo que fue el movimiento revolucionario. Entonces, ¿qué hicieron? Como que se pasaron un poco de algodón al muñeco de Francisco y Madero y lo Ujú. inflaron demasiado. También en cuestión de cómo vemos a países fuera del nuestro, también tiene mucho que ver con la política de turno. Cómo vemos actualmente a los Estados Unidos y por qué los vemos así. Simplemente porque así se nos ha enseñado a verlos. Por lo mismo es que muchas veces cuando nos hablan de países que no sabemos que existen, no sabemos ni qué pensar de ellos. Pero tú consideras, o sea, ¿realmente sí es posible ver a la historia desde un punto de vista objetivo? O sea, ¿sí es posible? Mm, Dependiendo también del periodo, porque hay partes de la historia que son demasiado antiguos, que solo tenemos un solo punto de vista, y ahí se pierde toda objetividad. Y al contrario, hay otros sucesos que son muy recientes que aún están como que en debate de por qué pasó esto, por qué pasó lo otro, incluso que sirven a los intereses políticos de alguna facción, y por lo mismo no es posible verlo de una manera tan neutral. Pero es que si te pones a pensar, independientemente de si hay facciones o hay una agenda, bueno, esto es desde mi punto de vista, pienso yo que el análisis de la información de cualquier tipo, lo haga quien lo haga, inevitablemente va a tener una capa de subjetividad, porque al final de cuentas van a ser interpretaciones de lo que pasó en su momento. Porque tanto para ti como para mí, como para la gente, la vida no es igual. La vida no pasa de la misma manera. Y pues eso está bien, o sea, al final de cuentas, pues creo que es inerte del ser humano tener como estas diferencias. Y por eso mi pregunta, creo que es muy difícil el que se vea la historia desde un punto de vista objetivo. Creo que más que nada son, no sé si llamarlo sugerencias, no sé tú cómo lo veas, de cómo entender la historia del lugar en donde vivimos y cómo entendernos a nosotros mismos como individuos y como sociedad también. No sé tú qué opinas. Creo que entender la historia de nuestro país es básico y más que nada para saber cómo es que estamos en este lugar. Desentendernos de la historia es desentendernos de lo que somos, ignorar completamente lo que hemos vivido. Tú no puedes, por ejemplo, ahorita a la edad que tienes, de repente decir, no, pues
quiero olvidar lo que hice a los 10 años, a los 15, y no pasó nada, ya se me olvidó. Entonces, esas vivencias las vuelves a repetir. Es un ciclo. Como dejaste ir esas experiencias o decidiste ignorarlas, las vuelves a repetir. ¿Y qué es lo que pasa? Te metes en los mismos problemas. Y eso es a nivel persona. Ahora imaginémoslo a nivel social, a nivel colectivo. Volvemos a cometer los mismos errores y los mismos errores porque una ignoramos la historia y otra la acomodamos como nosotros queramos, pues no somos objetivos como tú dices en un principio. Pero tú, ¿por qué crees que la historia se nos enseña así? Este, ¿A qué se debe que de pronto los hechos que hayan sucedido en el pasado se hayan tergiversado tanto que ahorita tengamos la versión que tenemos y no sea la más correcta, vaya? O sea, ¿por qué de pronto se nos enseña así la historia? Hablando específicamente ahorita del tema de la conquista de México, que primero que llega Cristóbal Colón, ¿no? Que fue el que descubrió América, cuando realmente no fue así. Hay antecedentes de que pueblos nórdicos, los vikingos, ya habían llegado aquí desde antes, un montón de Ujú. cosas, ¿no? Este, y pues realmente América siempre ha existido, ¿no? Pero ¿por qué de pronto se nos enseña la historia de esta manera? Incluso me atrevo a decir, desde un punto de vista muy europeo, en el que nosotros, pues en aquel entonces, se nos veía pues prácticamente como desconocidos, incluso hasta salvajes. O sea, ¿por qué? Bueno, ahorita que comentas eso de que un punto de vista muy europeo, pues principalmente porque nuestra cultura es en gran parte europea. Aunque nos queramos sentir identificados con los pueblos originarios, la verdad es de que nuestra cultura es más europea que de nuestros pueblos originarios. Sí impactaron, actualmente tienen un impacto en la forma como nos expresamos, las palabras que utilizamos, pero en su mayoría pues es europeo. Simplemente el idioma que estamos utilizando ahorita pues no es nativo de estas tierras. Claro. O sea, vemos Y el mundo en español, entendemos el mundo en español, amamos el exactamente, español, este podcast está hecho en español. y utilizamos leyes españolas también, o sea, gran parte de nuestro derecho se lo debemos a los europeos. Yep, totalmente. Y, y lo mismo aplica en la comida. En México es orgullosamente uno de los países más importantes en materia gastronómica, pero ¿qué parte de esa gastronomía es originaria de aquí, de México? Bueno, de cuando no era México, y cuántos se trajeron los europeos para acá. Que al mismo tiempo nosotros les dimos varias cosas a ellos que antes nos usaban. De hecho, Exactamente. creo, no estoy muy seguro de este dato, que es que Italia, ¿no? Que se tiene mucho de que la pizza y el tomate y que no sé qué. Creo que en un principio ni siquiera se usaba el tomate para hacer pizza. Creo que el tomate fue exportado de lo que fue Latinoamérica hacia allá. Pues prácticamente se quedó y lo adoptaron como suyo. Corrígeme si estoy mal. Pero según No, yo fue así. estás completamente en lo correcto. La alimentación básica de aquí precisamente consistía en lo que es el frijol, el tomate, la calabaza, el maíz. Son productos que salieron directamente de aquí, de estas tierras. El cacao, o sea, el chocolate es mundialmente conocido, pero pocos saben de que vienen de aquí. Y hasta hace poco el aguacate, también una fruta que al parecer era solo de consumo local, de repente alguien la descubre, se la empieza a llevar a Estados Unidos, se hace popular por el Super Bowl y ahora tenemos problemas de deforestación en lo que es Michoacán, gracias a que se dio a conocer este fruto que también es de estas tierras. Todo para que los gringos no sepan pelar un aguacate. Exactamente, que es lo peor de todo. Y después Ajá. inventan toda clase de productos. Es como ese artefacto que... Es que no me acuerdo cómo se llama. Que de pronto les haces así chop, 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 chop y te van cortando piezas. Vi un TikTok hablando específicamente de eso, pero con un limón. Que tú metes el limón en un compartimiento y ves cómo la gente está batallando para hacer que el mecanismo funcione y al final el limón termine partido en cuatro y es como de, dude, o sea,
partes el limón a la mitad y esas mitades las partes en otras mitades, es como de que ya, se acabó. En cuestiones culinarias, yo creo que a nuestros amigos anglosajones se les complica demasiado el mundo. Demasiado. Les hace falta barrio, se podría decir. Exactamente. Pero pues bueno. Ahora sí, entrando de lleno y teniendo, bueno, estando bien conscientes más que nada de qué tan importante es conocer la historia. Hablando específicamente de lo que fue la conquista de la nueva, bueno, es que iba a decir de la Nueva España hacia México, de Hispania en aquel entonces hacia lo que era, pues México, que no se llamaba México, en aquel entonces también. Pues uno de sus principales actores, uno de sus principales personajes, lo conocemos en los libros de historia y en todos lados, Hernán Cortés. El gran conquistador, el gran dictador, el gran tirano. Pero realmente, antes de llegar a América, ¿quién era Hernán Cortés? Porque te digo, se nos pinta muchas veces a Hernán Cortés como el malo de la historia. No justificó sus acciones, ahorita ya debatiremos eso, pero realmente, ¿quién era Hernán Cortés antes de llegar aquí? Bueno, en primera, siempre hemos visto a Hernán Cortés, así como lo dices tú, como el malo, pero era una persona muy de su tiempo, católico devoto como cualquier español en ese entonces. Y bueno, a lo poco que he leído sobre él, venía de una familia de hidalgos, o sea, estudió un poco, no era una persona muy culta, pero tampoco era un salvaje. Y sobre todo eso se demuestra en la manera en cómo llevó a la conquista de México. De hecho, varios piensan de que Hernán Cortés vino directamente desde Madrid hasta aquí a México con cientos de españoles y conquistaron todo, cuando no fue así. O sea, fue un proceso un poco más lento, fue algo más estratégico, incluso hubo un poco de diplomacia durante todo esto, pero sí deberíamos de dejar de demonizar su persona y verlo como una persona más, o sea, una persona con aspiraciones, que en ese tiempo que era lo más llamativo, pues ir a las nuevas tierras. Hablando específicamente de eso, ¿tú crees que, que se puede juzgar al pasado con valores actuales? Y si no se puede, ¿por qué no? Yo creo que sería un error juzgar a alguien de su tiempo por los valores actuales, porque los valores que tenemos actualmente han sido por las vivencias que han pasado durante todo este tiempo. Entonces, entre más atrás vayamos en el tiempo, más salvaje nos van a parecer sus valores, pero cosas que para ellos eran completamente comunes, para nosotros son atroces. Lo podemos analizar con valores en el presente como para saber en el estado actual de las cosas, el por qué estamos aquí, pero no para crearnos una imagen de esta persona. O sea, realmente creo que si Cortés hubiera nacido en la España actual, no hubiera sido como lo fue en la historia. Hubiera Posiblemente hubiera sido sido, youtuber. eso te iba a decir, güey, posiblemente hubiera jugado Minecraft, ¿no? Exactamente, o algún juego de exploración, no sé. Un juego de Hecho, supervivencia de horror y haría donaciones y todo ese pedo. exactamente, pero no el personaje que se nos muestra en los libros de la SEP. De hecho, incluso se podría decir que era un aristócrata, ¿no? Mm, ahí sí, creo que te voy a deber un poco más esa información. Fíjate que, que la historia ha relegado mucho a Hernán Cortés. Siempre se lo recuerda por lo que pasó entre 1519 y 1521, pero Ujú. de ahí en adelante es como de, pues adiós, muchas gracias. Pues sí, básicamente, porque de hecho creo que, bueno, leí por ahí en un artículo que se me hizo muy interesante, que básicamente se podría decir que Hernán Cortés fue el padre del México moderno, que a partir de que se da ese choque entre dos culturas nace el México de hoy en día. Y pues prácticamente es cierto, aunque mucha gente lo quiera negar, todo lo que somos ahorita, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos viene prácticamente del mestizaje.
creo que exactamente. no puede haber una separación de nuestro pasado en ese sentido. Y si es un poco, no sé si triste sea la palabra correcta, pero me parece por demás curioso que personajes con una carga histórica tan importante como lo sea Cortés, como lo fue Cortés y como lo es Cortés, hayan sido relegados por la historia misma. ¿A qué crees que se deba? Este, es que siempre necesitamos como que crear un personaje muy bueno, pero al mismo tiempo su contraparte que es muy mala. Y en el caso de la conquista, siempre queremos ver al malo como a Cortés. Él trajo el pecado, él empezó con el calentamiento global y todo este rollo. Y en cambio, pues los nativos de aquí todos eran buenos, todos se llevaban muy bien. Siempre lo queremos ver así. De hecho, se me hace muy curioso porque vemos el tema de la conquista como de, no, es que perdimos, nos derrotaron. Cuando cayó Tenochtitlán, se acabó México y fuimos esclavos de los españoles durante 300 años hasta que en 1800, mágicamente un cura en Guanajuato dijo, ah, pues vamos a resurgir México. Y de ahí en adelante surgió el país. Cuando no, es lo irónico, cuando nace nuestra cultura ya porque México es mestizo, así como dices tú, fue precisamente con ese intercambio cultural entre los europeos y los nativos de estas tierras. Y nosotros no lo vemos así, o sea, preferimos como que sentirnos las víctimas, no, los pobrecitos en esta historia, a vernos como que nosotros surgimos precisamente de ese choque de culturas, que para mí es más enriquecedor, o sea, ser el heredero de dos culturas que de una sola. Sí, porque igual que en la genética, te premia con lo mejor de ambos mundos. Pues te premia y a veces te castiga también. Sí, es un poco debatible. México realmente tiene unos problemas muy, muy, muy marcados, pero también tiene muchas virtudes. Pero igual ahorita vamos a ahondar en eso. Y hablando precisamente de eso de que vemos las dos partes de la historia como negro o blanco, que Cortés era el malo y los nativos, los aztecas, eran la gente buena. Realmente, ¿cómo era la sociedad de los aztecas en aquel entonces antes de la llegada de Cortés? Porque es bien sabido, y para la gente que no lo sepa, no fueron solamente españoles los que le dieron en la torre a estas tierras. Fueron españoles e indígenas que ya estaban bien hartos de un régimen, no sé si dictatorial sea la palabra correcta, pero sí tirano, muy cruel, con gobernantes bien ojetes, la neta, que al final vieron la oportunidad de darles en la madre, y como te lo comenté en su tiempo, ¿no? Le quisieron dar en la madre a ellos y le dieron en la madre a todos. A todos, exactamente. Pero Es sí, que, ¿cómo estaba la sociedad de los aztecas en aquel entonces? bueno, en primera, pues la mayoría de historiadores señala que lo correcto no sería decirles aztecas, sino mexicas o mexicas. Mexicas. Ujú. Y bueno, remontándonos un poco a cómo surge esta cultura, pues, como nos han enseñado varias veces en la primaria, pues es un pueblo que estaba buscando un lugar donde posicionarse. Y el mito, pues nos dice que los mexicas vieron un águila posada en un nopal, dijeron, ah, pues aquí vamos a construir nuestra sociedad. Y otros historiadores, un poco más fuera del mito, pues lo que dicen es de que evidentemente, o sea, ellos eran nómadas y iban buscando un lugar donde posicionarse, pero las demás pobladores que ya estaban posicionados ahí en el Valle de México, pues no les dejaron ningún lugar bueno. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues se fueron, ahora sí que adentro del agua, a las islitas que estaban por ahí, para ahí empezar a construir su civilización. Aquí lo muy rescatable que hay de esa civilización es de que no se dieron por vencidos, o sea, no se hicieron vasallos de alguien de ahí, sino que lucharon por sobrevivir, por salir adelante. Incluso maestros de la ingeniería, todo lo que construyeron durante su periodo. De hecho, esto de las chinampas creo que fue algo muy revolucionario, porque a pesar de la poca tierra que tenían ellos para cultivar, que dijeron, ah, pues tenemos mucha agua, tenemos poca tierra, ¿qué hacemos? Pues hay que sacar la tierra que está en el fondo del lago. Pero ¿en qué la ponemos? Ah, pues construimos esto y así empezaron ellos a satisfacer sus demandas.
Más adelante, ¿qué es lo que pasó? Que pues, los mexicas se aliaron con otros dos pueblos, creando la Triple Alianza. Ahora sí, cuando se crea esta Triple Alianza es cuando comienza el reinado del terror de los que llamamos aztecas. Ellos tenían una religión en donde pensaban de que los dioses estaban sedientos de sangre. Ellos no tenían sangre, entonces al no tener sangre, pues la necesitaban. ¿Y cómo le van a conseguir? Pues de cuerpos humanos. Y ellos tenían un ritual que actualmente les llamamos guerras floridas. ¿Qué hacen en estas guerras floridas? Bueno, pues iban, atacaban un pueblo, pero no con el fin de exterminarlo, no con el fin de robar sus recursos, nada más, sino que luchaban contra sus guerreros, los capturaban y a todos ellos los llevaban a sacrificar para así poder satisfacer a estos dioses. Y con esa carne que sobraba ya sin sangre, ¿qué es lo que hacían? Por lo que actualmente le llamamos pozole. Lo bueno es Uh, de que qué rico. llegaron los españoles y nos enseñaron qué es el puerco, porque si no, quién sabe con qué lo estaremos preparando actualmente. Pues dile eso al narcotráfico. Creo que, creo que algunas, Sí, alguien no rescató sé, la receta original, ¿eh? sí, o sea, no sé qué, en qué pedo me voy a meter por hacer este mal chiste, pero creo que algunas costumbres no se pierden nunca. Desafortunadamente no. Pero pues imagínate, ¿no? O sea, si es cansado tener un bullying en la escuela, que llegas, te quita tu lonche, te quita tu dinero, no sé, te humilla. Ahora imagínalo a nivel de pueblos, que generación tras generación pues sigue este odio, de que ya sabes que van a venir los aztecas, ya sabes que se van a llevar a estas personas a sacrificar y que tenemos todavía que pagarles tributo. Entonces imagina que tú haces todo eso con tus vecinos. Va a llegar el momento que los vas a hartar, pero por el mismo saben el poder que tienes, te tienen miedo y no te van a hacer nada. Excepto una casita nada más, por más que quieras hacerle algo, no le puedes hacer nada, pero al mismo tiempo no puede hacer nada él contra ti. Esos son los tlaxcaltecas, que ellos son de los pocos pueblos que lograron resistir a los aztecas. ¿Qué otros rituales o qué otro tipo de sacrificios hacía el pueblo azteca hacia los demás poblados indígenas que estaban ahí alrededor? Pues por el momento solo me acuerdo de ese, de lo que vienen siendo las guerras floridas y lo que es el vasallaje. Esto no es como algo nuevo para los europeos, es algo que también existía. ¿Qué es el vasallaje? Pues un reino más grande le cobra tributo a un reino más pequeño, supuestamente por protección, que muchas veces la Mm, protección era de que yo no te voy a atacar a ti. ok. Y es Y si tú no me pagas, voy y te chingo a toda la gente, ¿no? exactamente. Entonces todos estaban con ese miedo de, no, pues hay que pagar, ¿no? Y muchas veces, pues, se tiene la idea de que los pueblos más grandes iban y se robaban las mujeres y así, pero los aztecas no, o sea, los aztecas preferían, pues, hacer sus sacrificios más que otra cosa. Pero, De los pueblos. Ujú. No, perdón, tú, continúa. sí, pero también quería hacer un paréntesis porque no podemos ver simplemente a los pueblos que estaban aquí como que todo se basaba en la guerra. O sea, esa era una parte era una parte nada más de su cultura, pero no lo era todo. Tenemos que resaltar, por ejemplo, los avances astronómicos de los mayas, los matemáticos también. En cuestión de arquitectura, pues los aztecas hicieron acueductos, a pesar que los romanos ya lo habían hecho antes allá en Europa, o sea, los aztecas comenzaron a hacerlo aquí también. Incluso varios comentan de que el Tlatoani, el líder máximo de los aztecas, tenía sus baños privados. La cultura de la higiene personal es algo que estaba muy marcado aquí en América y que los españoles no tenían muy bien arraigada esa cultura. Y Ah, luego pero también claro. Ujú. en cuestión de poemas, los aztecas escriben poemas, que hasta nuestro entonces aún nos quedan algunos. De hecho, en el billete de 100 pesos, el que no es reciente, pues ahí viene un poeta azteca. Oh, ¿cómo se llama? ¿Me recuerdas el nombre?
Si no me equivoco, es Netzahualcóyotl. Zahualcóyotl, sí, sí, sí. Justamente estaba pensando en él, en cuanto dijiste billete de 100. Bueno, lo que te quería preguntar, son dos cosas prácticamente. Una, era, había, no sé, entre los mismos pueblos, en los poblados más chicos, como de, oye, es que este fulano realmente pues no es un miembro útil para a la sociedad. Vamos a dárselo a los aztecas como tributo, sacrificio para que nos dejen en paz. O sea, sí había como esa distinción entre ellos mismos de decir, es que vamos a darle a la gente que realmente no nos sirva para que estos tipos nos dejen en paz. ¿Sí? ¿Sí sucedía eso? ¿O no se Este, llegaba a ese nivel de salvajismo, por así decirlo? pues desconozco completamente ese punto, pero igual en esa sociedad había jerarquías, o sea, eran jerarquías muy marcadas, había una nobleza, había plebeyos, pero creo que en ese entonces, como que no se podían dar el lujo de, no había como que personas inútiles, porque tampoco estamos hablando de una sociedad como la nuestra. O sea, había comercio, pero creo que no era suficiente como para decir, podemos disponer de esta persona y cultivamos menos de esto. O podemos disponer de esta persona y ya tenemos un vigía menos. Creo que la población en ese entonces está muy contada como para, pues O, sacrificarla así. ajá, como para darse el lujo de prescindir de ellos, ¿no? Exactamente, y luego si estamos hablando de pueblos más pequeños que tenían que resistir no solo el ataque de los aztecas, sino de otros pueblos vecinos, todavía había tribus nómadas incluso de los mismos animales salvajes de la zona, pues creo que sí te la pensarías un poco más. Ok. Como segunda pregunta, ¿qué había una relación directa en aquel entonces entre los mayas y los aztecas? Mm, hasta donde yo sé, había una relación de comercio. O sea, sí, los aztecas sabían de la existencia de los mayas, sabían de la existencia de los aztecas. No recuerdo si hubo enfrentamientos entre ellos dos, pero tanto sabían uno del otro que cuando llega Cortés, y si es que no me estoy adelantando un poco, Cortés derrota a los mayas y los mayas le dicen, ah, pues sí, te damos estos regalos, están muy chidos, pero ¿sabes qué? Hay una ciudad más al norte donde hay 10 veces lo que tenemos aquí. Ellos precisamente hablando de los aztecas. Y yo supongo que era como que una tiradita ahí con veneno de, pues ve y con ellos, ¿no? Déjanos a nosotros en paz. Es como una daga, ¿no? De que, ay, a ver si estos se fregan a los aztecas y, no sé, nuestro imperio se expande, crece a más. Exactamente. Que de hecho, para cuando el momento de gloria de los mayas ya había pasado. Realmente ellos sí se desgastaron mucho en batallas internas, guerras civiles, ahí por ver quién era el más chido de los mayas, que pues al final les llevó a la decadencia de su cultura. Ya cuando llegan los españoles, pues sí existían los mayas, pero pues ya no eran los mayas que casi siempre se nos muestran. Los del juego de pelota y todo eso, y Apocalipto y que la... Exactamente, que de hecho Apocalipto no es como entretenimiento, está bien, como referencia histórica no tanto, porque mezclan un poco de la cultura maya con la azteca y le meten otras cosas más. Pues más hollywoodenses al final de cuentas, es Exactamente. una cinta que va mucho de lo comercial. Yo no la he visto completa, sí me llama la atención, porque yo ya tuve la oportunidad de ir a las ruinas de los mayas y todo, y ver la pirámide Órale. de Quetzalcóatl, y la neta está chido. Y de pronto pues te pones a pensar, ¿no? ¿Cómo es que vivía esta gente? ¿Cómo construyeron todas estas esculturas, estos centros de adoración? La pirámide que sale mucho en alienígenas ancestrales, ¿no? De que les ayudaron a levantar todos los ladrillos y que la geometría y que no sé qué. Fíjate que eso me molesta un poco, ¿eh? De que quieran demeritar el trabajo de las personas de la antigüedad, diciendo que tuvimos que necesitar de ayuda extraterrestre. Cuando si lo piensas bien, o sea, tal vez ellos se lo plantean como si se lo hubieran construido en lo que tardamos nosotros en construir un edificio, pues entonces sí suena imposible.
Pues estamos hablando de una construcción que tardó no sé cuánto tiempo. Simplemente los europeos con sus catedrales, cuánto tiempo no tardaban. Para esta gente que no tenía nada más que hacer más que la devoción a sus dioses, pues no suena tan descabellado que se haya sido un grupo de personas quienes lo hayan hecho. Y luego no creo que hayan tenido algo mejor que hacer, pues, realmente, o sea, ¿qué van a hacer? No, pues sí. Una, Unas retas en el juego de pelota, o no sé, pelota. algo. Pues si lo vemos desde el punto de vista del honor, pues sí, estaría padre ganar. Desde el punto de vista de la supervivencia, no tanto, porque tenemos que recordar que los que ganaban, pues los sacrificaban. Oye, sí es cierto, eso te quería preguntar porque desde que soy chiquito, tenía esa duda. Sí era cierto eso, realmente quien ganaba eran las personas que eran sacrificadas, no era al revés. Hasta donde yo tengo entendido, o sea, hasta lo que había leído un poco, tampoco me ha adentrado demasiado en la cultura maya, era de que sí, a los que ganaban, los sacrificaban. Pero tenemos que verlo desde el punto de vista que aquellos que ganaron, pues eran los más aptos, eran los sobresalientes del grupo. O sea, realmente era un honor para ti dar tu sangre a tus dioses. Y luego imagínate, no sé, empieza a llover poco después de que te sacrifican. Es como, ah, pues sí, sacrificaron a fulanito, pero gracias a su sacrificio tenemos lluvia ahorita. No, pues sí, era como de a Ujú, huevo, sí. exactamente, me van a recordar, o sea, me van a recordar en un futuro. Había algo parecido en la cultura azteca, así como, no sé si llamarlo deportes o juegos. Mm, ahí, esa parte también te la debo, Ok, porque creo que es que lo malo con las culturas que había antes aquí es de que no tienen un sistema de escritura. mm, Y hay muchas cosas que sabemos actualmente, pero porque se rescataron en el momento de la colonia. Irónicamente es como que los frailes intentan como que saber qué es lo que pasaba aquí, hicieron los códices y todo ello, pero al mismo tiempo es como de que no, es que estas son representaciones demoníacas y hay que quemarlo. O sea, se salvó mucho, pero al mismo tiempo perdimos otro tanto que no sabemos cuánto fue. el claro ejemplo de la biblioteca de Alejandría. Exactamente, pero aquí es como si los saqueadores de la biblioteca se hubieran puesto primero a hacer los libros y después de decir, no, pues no está tan chido, hay que quemarlo. No, pues sí. Este, mencionabas ahorita que Cortés llega a México a través de la cultura maya, y qué bueno que lo mencionas, porque pues ese es el siguiente punto, de que cómo es que realmente Cortés llega a México. O sea, cómo es que Cortés da con este lado del mundo y más, para ser más precisos aún, ¿para qué? Pues el para qué lo sabemos perfectamente, que era precisamente por la búsqueda de riquezas. El cómo, pues en primera tenemos que recordar que llega Colón, se le considera a él el descubrimiento de América, pues en primera porque, digamos, cuando llegan los vikingos, es como si llegamos a una nueva tierra y todo, pero pues nos guardamos el secreto, no le decimos a nadie. Independientemente de la razón por la cual pasó eso, que no llegó esa información a la Europa continental, pues se ignoraba la existencia de este pedazo de tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Em, no sé si recuerdas lo que es la ciudad de Constantinopla. Algo, más o menos. Pues en esa ciudad era el intercambio comercial entre Oriente y Europa. Entonces cae lo que es la ciudad de Constantinopla y se corta ese paso comercial. Entonces lo que son las especies y todo ello que venía de la India, pues ya no llegaba tan fácilmente a lo que era Europa. Y los portugueses fueron los primeros en aventurarse al mar. Ellos pues empezaron a innovar en materia de navegación y todo esto. Empiezan a rodear lo que es el continente africano y todo esto. Pero pues alguien dice, pues, ¿y si mejor en lugar de rodear África nos vamos derecho? Y yo estoy seguro que si nos vamos derecho llegamos a la India o mínimo nos topamos con algo, pero pues vamos a llegar a algo. Y pues esa persona era Cristóbal Colón, que se dice que habló con varias coronas, no solo con la de Castilla,
Primero para, oiga, pues si financia mi viaje, pues vamos a encontrar una nueva ruta a la India, que en un principio era el plan, encontrar una nueva ruta a la India. Pero pues no, ¿qué es lo que pasa? Que navegan un buen de tiempo, la gente se empieza a desesperar de, oye, pues nos estás llevando a la nada, porque también hay que recalcar que para ese tiempo creo que hay más gente actualmente que cree que la Tierra es plana que en los tiempos de Colón. Así te la dejo. Creo que actualmente hay más gente defendiendo esa teoría de que la Tierra es plana que en esos tiempos. Entonces, si ya sabemos que la Tierra es una esfera, pues vámonos. Pero por lo malo es que en ese tiempo desconocían un poco de la magnitud del planeta y decían, no, pues tal vez aquí solo hay mar, hay mar, hay mar. Afortunadamente o desafortunadamente, como lo quieran ver, llegan a lo que es la isla de San Salvador, en el Caribe, si no me equivoco, y ahí es el primer contacto entre Europa y América. Entonces, esto lo informan acá a la Corona de Castilla, que lo que hacen financian más viajes. En uno de esos viajes, pues, capturan lo que es la isla de Cuba, y Cuba se convierte como que el centro de la exploración del nuevo continente. De hecho, si no me equivoco, ahí era Diego Velázquez. Creo que sí, él fue el primer gobernador de Cuba, o no recuerdo si era ese su título, y empieza a financiar más expediciones a lo que es ya el continente americano. Y la primera expedición, creo que fue por ahí de 1517, se encuentran con lo que es la península de Yucatán. La península de Yucatán pues está muy cerca de ahí de Cuba, pues, pues qué bonito, y ya se regresan porque no se animan a entrar. De ahí hay otra segunda expedición, que es la de Grijalva, si no me equivoco. También se aventuran un poquito más hacia el norte, pero igual nunca entran al continente. Entonces ya la tercera expedición, Diego Velázquez en un principio pues designa a Cortés, pero Cortés aún así sale sin permiso de lo que viene siendo la isla de Cuba. O sea, Diego Velázquez es verdad, lo nombró. No sé hasta qué punto se arrepintió y como que le quiso quitar este título. El Y crédito, ¿no? Cortés, en parte el crédito, pero eso después se lo termina quitando la corona de Castilla en general. Pero Ujú. más que nada, como que el permiso de ir a explorar, de hacer esa expedición. Entonces Cortés dice, no, pues me van a querer tumbar, me voy antes de que todos se enteren. Y se arpa él en 1519, y si no me equivoco, llega primero ahí cerquita de Tabasco. Sí, y si es que no me estoy confundiendo en las fechas, ¿eh? Creo que primero sí llega ahí cerca de Tabasco, y ahí es donde es la primera batalla. No, sí, ya recordé bien. Primero llega a la isla de Cozumel. En la isla de Cozumel, pues se encuentran a un personaje, olvidé su nombre sinceramente, que, que había estado en un naufragio español. O sea, de esas mismas misiones que habían habido antes, pues naufragaron. Y fueron dos españoles. Uno de ellos, pues incluso creo que fue la primera familia mestiza. Él lo que hace, se casa con una de las hijas de un líder ahí maya que existía, adopta su cultura, decide decide dejar atrás su cultura española y todo esto por darle la bienvenida a su nueva cultura maya, que incluso cuando llegó el momento de defender, no se fue con los españoles, estuvo siempre con los mayas defendiendo su nueva patria, por así decirlo. Pero el otro personaje, cuando vio a Cortés, pues alabado sea Dios, ¿no? Al fin voy a estar con los míos. Pero este personaje en su tiempo aprendió maya. Y fue la persona No, que le hizo de traductor. exactamente, entonces ya después se comenzó a ayudar a Cortés, pues a traducir del maya al español. Entonces pasa más tiempo, peleas más, peleas menos, y en una de estas batallas, pues los españoles derrotan ferozmente a los mayas, y los mayas, ¿qué es lo que hacen? Pues lo que hace cualquier derrotado, ¿no? Le pagas tributo, y pues en ese tiempo, además de plumas, oro, cacao, pues ¿qué más podías dar? Mujeres. Y en esas mujeres, ahí con perdón de algunos grupos, en esas mujeres pues venían lo que nosotros conocemos como la Malinche.
o Marina, su nombre ya cristiano. Y Marina, pues, es una figura que también debemos de dejar de demonizar, porque casi siempre se la ve como una traidora, pero nunca se nos dice traidora a qué. Traidora a México, México en ese tiempo no existía. Claro. Traidora a los aztecas, ella no era azteca. Y pues traidora a los mayas, pues tenemos que saber que a la Malinche la vendieron como esclava. Se la vendieron a los mayas como una esclava y los mayas pues se la dan a los españoles también en eso, como una esclava. Entonces, ya con los españoles, pues casi siempre se ve a la Malinche como la pareja de Cortés, pero en un inicio no fue así. O De sea, en hecho, un Cortés la principio, rechazaba, ¿no? Bueno, la rechazó varias veces. sí, de hecho fue la mujer de uno de sus capitanes, si no me equivoco. Pero ya más adelante, cuando salen del territorio maya, de hecho, precisamente en una de esas batallas donde le dieron los regalos y todo esto, pues les dicen, oye, pues sí, estos regalos están chidos, pero pues ¿saben qué? Allá más adelante, pues hay una tierra con más riqueza, con más oro, con todo lo que tú quieras, allá hay más. Entonces Cortés pues no era la primera vez que escuchaba eso y dice, pues vámonos para allá, ¿no? Vamos viendo qué es lo que hay más al norte. Y bueno, actualmente cuando tú te escapas de tu casa, pues siempre está como que ese miedo de que te llamen, ¿no? Así tu mamá buscándote, oye, ¿dónde estás? ¿Qué vas a regresar? Y todo esto. Pues Sí. el mismo miedo tenía Cortés, solo que en ese tiempo, pues no solo iba a ser un regaño, sino que posiblemente lo iban a matar. ¿Qué es lo que hace? Pues hace una argucia legal. Por eso es que tampoco lo considero tan ignorante este personaje. Pues dice, ok, pues estoy sujetado pues a la autoridad de Diego, pues fundo yo un ayuntamiento aquí, las leyes de Castilla me favorecen en esto y el otro, nombran al encargado del ayuntamiento, no recuerdo cuál era su título, y pues este personaje pues pone a Cortés como capitán y pues como el encargado de dirigir la expedición hacia adentro de América. Y este es el primer ayuntamiento que tuvimos aquí en México, que es el de Veracruz, el de Puerto de Veracruz. Se podría decir que es la ciudad española más antigua aquí en este territorio. El puerto de Veracruz. Exactamente, de la Ok. Veracruz, o sea, de la cruz verdadera. Y ya con esto, pues Cortés ya tiene de cierta manera permiso de seguir con su expedición. Y de hecho, se habla mucho de esto cuando llega aquí a México, de que Cortés supuestamente quemó los barcos para que nadie huyera. Suena muy bonito, pero pues no, tampoco lo hizo. O sea, simplemente los hundió, los encalló, no recuerdo bien qué es lo que hizo, los dejó inutilizables, pero tampoco como que inservibles a un futuro. Y con Según yo, esto, ajá, bueno, bueno, primero yo. Según yo, había leído que lo hizo más que nada como para evitar un motín de sus hombres. exactamente, porque los chismes corren. Y en ese tiempo no sé cómo corren tan rápido los chismes porque no había redes sociales ni nada. Pero pues precisamente para evitar un motín, hunde estas naves y pues ahora sí, vámonos. Entonces ya llegan, también luchan con los tlaxcaltecas, uno que creo que mandaron unos espías o algo así, y ¿qué es lo que hace Cortés? Pues les corta las manos, dice, pues estos son espías, pues no nos sirven de nada. Y los tlaxcaltecas, a pesar que ya habían perdido varias veces contra los españoles, dicen, no, pues, oye, pues estos vienen muy decididos, ¿eh? Vamos viendo qué es lo que quieren. Ya es cuando empieza la diplomacia y es aquí donde empieza a brillar lo que viene siendo la Malinche. La Malinche, pues obviamente no sabía hablar español en un principio, pero ella sabía hablar náhuatl y sabía hablar maya. Entonces tenemos otro personaje que sabe hablar maya y sabe hablar español. Entonces cuando se dirigían a los líderes o a alguna persona, primero hablaba la Malinche o ella escuchaba, le mandaba el mensaje al otro en maya y el otro traducía del maya al español. Imagínate si actualmente es un rollo traducir de un idioma a otro, imagínate de dos diferentes. Y si en un estudio así detallado del idioma, creo que sí hubo muchos errores ahí al momento de la traducción. Pero aquí lo importante es eso, o sea que fue una serie de sucesos lo que también facilitaron un poco más la diplomacia en todo esto. Entonces ya se pone a los tlaxcaltecas de su lado y pues
Los aztecas tenían un sistema increíble de comunicación. Tenían unos corredores que mandaban los mensajes desde cada punto del imperio azteca. Era como esas carreras de relevos, donde llegas tú, tocas a la otra persona y esa persona sigue. O sea, era igual. Era una persona a capturar el Se mensaje. pasan la batuta, básicamente. Exactamente, llevaban con el otro que estaba ahí en el camino, pues el otro le seguía hasta llegar y así, y así, y así, hasta que llegaran los mensajes con el Tlatoani. También se dice mucho de que Moctezuma creía que eran dioses y así. Podemos pensar que en un principio sí lo creían, pero también en cierto punto dejó de creer esto. Tanto así de que los regalos que le da Moctezuma, pues era con el fin de que se fueran. De hecho, está muy raro, no sé cómo estaba la cultura en ese momento, pero es como de, te doy esto, pero vete para tu casa. Pero pues no, o sea, fue todo lo contrario, fue como de, pues mira todo lo que nos están dando, si estas son las obras, quién sabe qué es lo que está allá. Entonces Ujú. con más ganas van para Tenochtitlán. Pero entonces, ¿tú quién consideras que quien fue el personaje principal, no vamos a llamarlo culpable, sino más bien el personaje principal responsable de que se haya dado esa interacción entre los hombres de Cortés y los mayas? Pues entre Cortés y los mayas, yo creo que es algo que se tenía que dar, porque la península de Yucatán era algo que ya tenían muy explorado, más que nada por las playas, no de manera interna, pero Cortés fue el primero que dijo, vamos a entrar a la selva. Ujú. Entonces este choque iba a ocurrir sí o sí, pero el poder comunicarse con los mayas, pues fue lo que cambió mucho, porque creo que de lo contrario Cortés se hubiera agarrado luchando con los mayas ahí, se hubiera dado cuenta que era pura selva y que era una civilización ya en decadencia, y pues no hay mucho honor en ello. Pero gracias a esta comunicación que hubo con este náufrago y los mayas, fue que pudo haber un avance un poco más. Y gracias a la Malinche, que sabía maya y sabía náhuatl, hubo aún más avance. Por eso comentaba que aquí lo que lo favoreció fue las coincidencias, si es que no lo queremos llamar suerte, de tener a estos dos eslabones muy importantes dentro de su grupo. ¿Tú consideras que que la Malinche fue una víctima o fue una traidora? Yo digo que fue una víctima, pero la Malinche no, pues no era tonta, o sea, tampoco era una víctima de que, ya hago esto porque me lo ordenan, no, o sea, la Malinche sabía que era lo que estaba haciendo, pero en ningún momento fue una traición, porque, de nuevo digo, o sea, ¿a quién le fue traidora? ¿A quién la vendieron como esclava? O sea, ¿a quién la dieron como un botín de guerra? Y luego esclava también a una identidad nacional que aún no existía. La Malinche realmente es la madre de México. Y así la tenemos que ver porque gracias a ella se dio el mestizaje. Sí. Incluso yo creo que sin la Malinche hubiera sido todavía más sangrienta la conquista, porque en un principio este rollo iba por algo más diplomático. O sea, Cortés es verdad, utilizó la fuerza, pero no fue siempre su herramienta. Es como de, no sé, él veía que tenía un tornillo, pues utilizaba un desarmador. Veía que tengo un clavo, pues utilizo el martillo, pero no utilizaba el martillo también para los tornillos. A lo que me refiero es de que sabía variar sus herramientas. Y tan así fue que Moctezuma Jocoyotzin, les dio la entrada a los españoles, pues a Tenochtitlán. O sea, llegaron los españoles como invitados de Moctezuma y Moctezuma entre lo que averiguaba si eran personas o eran dioses, pues ya los tenía ahí. Pero Cortés, ¿qué es lo que hace? Pues le da un giro a todo esto, ¿no? Convierte a Moctezuma en su rehén. O sea, lo convierte en su rehén siendo que estaba en su país, siendo que tenía mayoría de número y todo esto lo convierte en su rehén. Y durante mucho tiempo, pues estuvieron con esta situación de los españoles tenían secuestrado a Moctezuma, le dan los mensajes, les daban oro y todo lo que ellos querían, hasta que pasa un punto de inflexión. Este es el verdadero punto de inflexión de la conquista. Entonces,
Diego Velázquez, que dice, no, pues aquí estamos jugando, Cortés, pues tú te vienes para acá. Entonces ya manda a Pánfilo de Narváez. Este fue el enviado del gobernador de Cuba para acá para apresar a Cortés. Entonces el chisme le llega a Cortés y pues él dice, ah, pues tengo que ir a atender mis asuntos, y deja a Pedro de Alvarado a cargo de Tenochtitlán, que también debemos de tener en cuenta que no es algo tan difícil. Tenías al gobernador de tu lado, dijo, ah, pues prácticamente le dijo, no hagas nada estúpido, y se fue para allá, para Veracruz. Sí. ¿Y qué es lo que hace Pedro de Alvarado? Pues dijo fuera en pulso de idiotez cuando vio que los aztecas estaban celebrando un ritual de sacrificios. Entonces, en este momento, Pedro pues se altera y dice, no, pues, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Va y mata a civiles desarmados en una celebración. No sé, yo diría que sería el equivalente a ver que ahorita hicieran una balacera en una misa, ¿no? Dude, Eh, sí, Sería el mismo equivalente. sí, sí, sí. Como ese shock, ¿no? De no entender qué estaba pasando y reaccionar pues con rechazo, ¿no? Por mero instinto de supervivencia, incluso, me atrevo a decir. Exactamente. Entonces los aztecas es como de, ok, permitimos que tuvieran a nuestro líder de su títere, les dimos oro, les dimos esto, pero esto no se los podemos perdonar. Entonces ahora sí todos los aztecas se levantan y se enojan. Y tanto es así de que, bueno, comentan, según Bernal Díaz, dicen que le dijeron a Moctezuma que saliera a calmar a la gente. Entonces la gente, pues en este rechazo, pues le empieza a aventar piedra, le empieza a aventar cuanta cosa se encuentra, y lo matan. Otras personas también piensan de que los españoles pues definitivamente lo mataron, ¿no? Porque no les servía para nada. Pues bueno, esto fue de acá del lado de Tenochtitlán. Entonces Cortés va a resolver sus asuntos acá a Veracruz de nuevo. Y pues, ¿qué es lo que hace? Pues Cortés, como un gran orador, pues le dice a todos los soldados, o sea, cuelga a los que tiene que colgar, hace lo que tenga que hacer, y ya les dice, ¿qué es lo que quieren hacer? Llevarme preso para allá, para Cuba, y todo el papeleo que tengan que hacer, o quieren hacerse ricos aquí, ayúdame a conquistar Tenochtitlán. Dicen, no, pues nos queremos hacer ricos. Entonces van, acompañan a Cortés, y ya cuando llega Cortés, pues ve todo. Oye, pues ¿qué onda, no? ¿Qué pasó aquí con lo que te encargué? No, pues pasó esto, esto y el otro. Y aquí es cuando sucede lo que nosotros conocemos como la Noche Triste, que es cuando los aztecas expulsan por primera vez a los españoles de la ciudad de Tenochtitlán. O sea, lo sacan completamente, pero los españoles, en lugar de pensar en su supervivencia, dicen que muchos de ellos pues se cargaron de lingotes y lingotes que ellos habían hecho de oro, fundiendo las joyas de ahí de los aztecas. Entonces tenemos a una persona que prácticamente está en un caparazón de hierro, todavía con kilos de oro. Y el oro pues es un metal muy pesado, así es que si estás pasando por donde hay agua, pues el lodo los empezó a hundir, varios murieron allí en el fondo del lago. Es más, creo yo que varios murieron más por su propia avaricia que en manos de armas aztecas. Entonces se dice que pues Cortés, desconsolado, fue y lloró debajo de un árbol. De un árbol, sí. De hecho, aquí en nuestro parque ecológico tenemos supuestamente un árbol que es vástago del árbol donde lloró Cortés. ¿En serio? Esa yo no me la Sí, sabía. supuestamente, aunque yo no sé cómo van a saber cuál es el árbol donde lloró Cortés, ¿verdad? No sé, Pues quién sabe. no sé si en su tiempo alguien le puso aquí lloró Cortés o algo así. O un corazoncito, ¿no? Un corazoncito y H y M, ¿no? De Hernán Cortés y la Malinche o algo así. Exactamente, y es como de alguien agarró una rama y dijo, ah, pues esto que saque raíces y voy y lo planto en Nayarit, ¿por qué? No sé. YOLO. Exactamente, pero bueno, ya corren a los españoles, y de nuevo aquí tengo que rescatar otra vez la figura que es Cortés,
Cortés, en lugar de decirle, no, oigan, pues la regué, pues vámonos para Cuba, pues aquí ya llevamos algo de oro, vámonos de aquí. O sea, no, dijo, no, pues, a ver, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esto, tenemos el otro. Oigan, tlaxcaltecas, ¿jalan para la siguiente? No, pues sí jalamos. Entonces incluso mandan a pedir apoyo de las islas cercanas, República Dominicana y Jamaica, que en ese tiempo Jamaica era española. Dice, no, pues sí, mandamos más apoyo. Entonces Cortés manda a construir naves para sitiar el lago. O sea, mientras lo sitiaban por tierra en las puertas que tenían, también lo sitiaban por mar. Entonces ahora de plano tenían encerrado completamente lo que era Tenochtitlán. Y algo que se me olvidó mencionar es de que cuando llega Cortés con sus hombres, ninguno de ellos traía viruela. La Mm. viruela llega con las personas de Pánfilo de Narváez, porque hubo una epidemia de viruela allá en Cuba. Uno de esos virulentos llegó allá a Tenochtitlán y fue quien empezó con la epidemia de viruela ahí dentro. Y yo creo que ese fue el principal aliado de los españoles, lo que viene siendo la viruela, porque esto de cierta manera debilitó tanto la moral como las fuerzas aztecas. Y de hecho, cuando muere Moctezuma, se elige a su hermano, si no me equivoco, Cuitláhuac, para que sea el nuevo Tlatuani. Y Cuitláhuac sí traía todas las ganas de luchar y todo esto, pero pues muere de viruela. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues eligen a Cuauhtémoc. Y de hecho, Cuauhtémoc tiene el título de ser el último Tlatuani azteca. Que lo capturan y le queman los pies y lo torturan Exactamente, y es todo eso. al que le queman los pies para que les digan dónde estaba el oro, dónde estaban las demás riquezas. Que por ahí hay una leyenda muy romántica donde supuestamente Cuauhtémoc dijo que la riqueza del imperio azteca estaba en su gente. Hasta este punto no sé qué tanto es verdad y qué tanto es mentira, pero pues bueno, Cortés llega ahora sí con más hombres, llega ahora sí con una estrategia de sitio, porque en un principio yo creo que querían hacer algo gradual. O sea, tenemos a tu líder, va haciendo lo que nosotros queramos, vamos evangelizándote poco a poco y aquí no pasa nada. Pero pues este punto de inflexión, como te comentaba, como lo fue la intervención de Diego Velázquez y de Pánfilo de Narváez, pues aceleró todo. Y ya para el 13 de agosto de 1521 cae ya el último reducto azteca, que creo que era el de Tlatelolco. Ya la última resistencia azteca o mexica cae, y con eso pues ya se acaba lo que viene siendo el poderío de los aztecas en Mesoamérica, y empieza ahora sí la etapa de la colonia. De hecho, si mal no recuerdo, en la plaza de Tlatelolco, en la plaza de las Tres Culturas, si mal no me acuerdo, hay como una piedra o un monumento, algo así, que dice heroicamente defendida por... Nada más que no me acuerdo el nombre, pero algo así dice, como lo acabas de mencionar, uno de los últimos vestigios de lo que fue el pueblo azteca en su tiempo. Exactamente, triste o afortunadamente así fue. Y una vez que derrotan esa ciudad, pues en lugar en primera la ciudad estaba en ruinas. En segunda, el terreno para construir no era el óptimo. O sea, estaban en medio de un lago. Y en tercera tenías una epidemia de viruela. O sea, ¿a quién se le ocurriría construir la capital de un nuevo reino ahí? Pues a nadie más y a nadie menos que Cortés. Pero Cortés lo hizo desde el punto de vista más político, que urbano, o de sanidad. Porque él quería hacer ver de que, ok, pues ya derrotamos a los aztecas, pero aquí no cambia nada, ¿verdad? O sea, ya no es Cuauhtémoc, ahora es Carlos I o Carlos V del Sacro Imperio Romano. A raíz de la caída de los aztecas, ¿cómo es que se va dando este proceso de mestizaje y cómo es que viene acabando en el México contemporáneo que hoy conocemos? ¿Cómo sucedió todo eso? Sí, tenemos de lado a esta persona náufraga, tenemos del otro lado a la Malinche, pero una vez que ya no hay resistencia de los nativos,
de los pueblos originarios de estas tierras, cómo es que se empieza a dar todo ese proceso de vamos a juntar estas dos culturas y quizás queriendo y no, se dio como resultado esta otra cultura, que es el México que conocemos actualmente. Pues aquí los españoles ya traían como que una herencia multicultural. Bueno, los que venían de Castilla, una, la herencia que les dejó el Imperio Romano, otra, la herencia que le dejaron los pueblos bárbaros del norte, y la última, la herencia árabe. Entonces los españoles o los que venían de Castilla ya no eran, por así decirlo, un pueblo, un solo pueblo, sino que eran la mezcla de tres pueblos diferentes. Entonces cuando llegan aquí a México, de cierta manera sí querían imponer un poco su cultura, pero al mismo tiempo estaban como que ellos dispuestos a maquillarlo un poco. No, no sé si me estoy explicando. Es como de, Como dejar que estas dos culturas con sus sistemas de tradiciones, políticas y demás convergieran o... exactamente. ¿Mm? O sea, no llegaron nada más a imponer, sino que llegaron en un principio como que a intentar mezclar ambas cosas. Por ejemplo, aquí yo creo que el papel de la Iglesia Católica sí fue importantísimo. En primera, porque fueron los frailes los que realmente se preocuparon por aprender el idioma de los pueblos que ya estaban aquí. O sea, ellos realmente se preocuparon por saber su idioma, por saber sus costumbres, y tanto así que lo compilaron en libros, incluso algunos los ponían a hacer dibujos y todo eso, que son los famosos códices. Y pues bueno, aprendiendo de esto, pues en parte fue la iglesia como de que no, es que no es Huitzilopochtli, es Dios. Y realmente a Dios no le gusta esto, o sea, en lugar de tú derramar la sangre, pues resulta que su hijo ya la derramó por ti y su hijo se llama Jesús. Y de cierta manera, pues los aztecas no tenían una idiosincrasia tan diferente a la europea, porque tenían un sistema de vasallaje, lo tenían los europeos también. Este rollo de la sangre y de sacrificio, pues también lo tenían los aztecas, solo que cambia mucho el hecho de que te digan que no eres tú quien te tienes que sacrificar, sino que alguien más ya se sacrificó por ti. Entonces no fue tanta la resistencia religiosa de algunos pueblos por adoptar esta nueva ideología. Incluso si aquí me estás diciendo que ya no van a venir unos sujetos a secuestrar personas y a matarlas, pues está chido, ¿verdad? Yo quiero ser católico. Esa es como que la parte buena. Aquí la parte triste, reprobable de ese periodo fue el sistema de encomiendas. Aquí el sistema de encomiendas, pues prácticamente de hecho, una de las cosas que sí odio que nos trajeron allá los europeos fue la burocracia. Mm, sí. En Castilla eran expertos en la burocracia, o sea, amaban la burocracia. ¿Y qué lo que hicieron? Pues hicieron todo lo posible por todo su sistema burocrático, traérselo para acá. Pero pues en un principio, cuando no tienes instituciones, cuando casi no tienes gente y la mayoría no son adeptos a tu cultura, pues dices, no, pues ocupamos hacer algo aquí antes, ¿no? Y es cuando nace el sistema de encomiendas, donde a una persona se le asigna un grupo de nativos para que se les eduque, para que se les alimente, para que se les cristianice, pero a cambio, pues estos nativos pues pueden trabajar para él. Es una manera muy bonita de pintar la esclavitud, sinceramente. Sí, es lo que te iba a preguntar. Ok, chido. Tenían el interés por educarlos disfrazado, o sea, adoctrinamiento basado disfrazado en educación. Ujú. Entonces las personas eran realmente libres. O sea, y los indígenas que ya estaban reprimidos de por sí por estos otros pueblos mayores, como lo pueden ser los aztecas o otros ahí cercanos. Entonces realmente se podría decir que nunca recuperaron su libertad. Nunca lo fueron. De, de hecho, aquí también es curioso porque el sistema de los caciques también es algo que no se quitó. O sea, seguía habiendo caciques que era prácticamente lo mismo que las encomiendas. Y
¿Y por qué hacían esto los españoles? Pues prácticamente para mantener tranquila a la plebe, que es como, ok, sí, sí, estamos aquí, estamos haciendo esto, pero pues tú sigues teniendo a tu líder tribal, ¿no? Él es quien te dice qué hacer, es el quien te dice todo. De hecho, incluso está a los nobles de varios líderes, digo, de varios pueblos, los llevaban a educar, los asimilaban a la cultura de acá de Europa y pues ya los regresaban con este conocimiento y pues ya les decía a los demás, oigan, pues está chido esto, ¿no? Hay que entrarle todos a esta onda del cristianismo. Flojitos y cooperando, ¿no? Exactamente. O sea, no todo fue tanta sangre como se dice, pero tampoco todo fue tan bueno. O sea, fue un proceso donde sí hubo sangre, sí hubo un poco de aquí, un poco de allá, pero no podemos encasillarlo en algo de blanco y negro. Fue un gris, tal vez un gris más oscuro, un gris más claro, pero a final de cuentas es un gris. Con todo esto, sistema de encomiendas, la caída de Tenochtitlan, principalmente la llegada de la viruela también. O sea, ¿tú qué crees que ocasionó realmente la extinción de los pueblos indígenas como tal? Sabemos que sí, principalmente fue este proceso de mestizaje. Al final de cuentas, cuando dos culturas se mezclan, terminan por perderse y hacer una nueva. Ya no son puras, por así decirlo. Pero de pronto, ¿por qué cada vez más nos toca ver a menos gente que pertenece a pueblos indígenas? Pues que ya incluso hasta hoy en día se les sigue, cuál es la palabra correcta? ¿Segregando? Sí, ¿Separando? segregando. Se Ujú. les sigue segregando de la sociedad actual. Un Pues mal que nos aqueja hasta hoy en día. Pero tú, ¿por qué crees? O sea, ¿qué ocasionó realmente la extinción de los indígenas aquí en México? bueno, yo no creo que estemos hablando de una extinción. Esto es algo que ya se había dado antes con otros pueblos, con otras culturas, pero pues aquí en México nos gusta agregarle mucho sentimentalismo, por Mucho lo mismo que dramatismo, ¿no? También. exactamente, o sea, nos desviamos un poco de cómo es, por ejemplo, con la cultura romana, o sea, debajo del techo romano, pues había incluso varios pueblos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tienes una cultura predominante, una cultura más fuerte, que las culturas más débiles terminan asimilando esta nueva? Si hay un intercambio de la cultura más débil a la más fuerte, puede ser no sé, culinario, en cuanto a palabras, incluso estructuración del idioma y todo esto, pero generalmente se lo terminan dando a la cultura dominante. De hecho, incluso actualmente nos está sucediendo, ¿eh? Con esto del inglés. La cultura dominante ahorita es la de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacemos? Consumimos sus productos, o sea, estamos adoptando su cultura culinaria, sus gustos de cine, incluso en cuestión de palabras, cada vez más gente prefiere utilizar los anglicismos que las palabras que ya tenemos aquí en el idioma para expresar algo. O el Spanglish, incluso el guacha, Exactamente. Entonces, ujú. esto mismo que está sucediendo aquí y que sucedió en Europa, sucedió en México hace 500 años. O sea, llegan los españoles con una cultura más fuerte, en primera porque a pesar de que los aztecas estaban muy extendidos geográficamente, no tenían como que tan culturalizados a todos los que estaban dentro. O sea, todos los que estaban dentro del territorio azteca no todos se consideraban aztecas. Casi siempre como que la patria era más cercana al pueblo donde naciste que a esta estructura nacional. Mm, interesante. Y así que con esto, pues tienes un montón de pueblitos que sí hablan náhuatl, sí tienen cierta religión, sí conocen de los aztecas y todo, pero pues no me siento familiarizado con ellos. Incluso había unos que ni siquiera hablaban náhuatl, ni siquiera tenían esa religión y mucho menos se sentían identificados con ellos. Es como un poco lo que pasó con Texas en aquel entonces, ¿no? De que a pesar de que era un territorio anexo a los Estados Unidos mexicanos, pues finalmente terminaron por adoptar gran parte de la cultura norteamericana y dijeron, pues, ¿sabes qué? Es que a pesar de que sí pertenecemos a México, pues la neta está más chido pertenecer a Estados Unidos de este lado.
Pues sí, en parte sí, y en parte de que nos inundaron con colonos americanos en la parte de Texas. Tal vez por algo Estados Unidos tiene cierto nervio de que se vayan tantos mexicanos para allá, ¿verdad? Porque le trae memorias de lo que él hizo. Pero Flashbacks de Vietnam, ¿no? Con Fortunate sí, Son de fondo y todo eso. exactamente, es como de acá, pues lleno Texas de un montón de colonos míos porque la ley mexicana me lo permite. Y pues obviamente estos colonos protestantes hablando inglés no se iban a sentir identificados con este pueblo que hablaba español y era fervientemente católico, que hasta nuestra constitución decía que teníamos que ser católicos. Pero bueno, sin desviarnos tanto, pues sí, creo que fue una asimilación lenta y los que no se asimilaban, pues fueron segregados y cada vez a lugares más agrestes, por ejemplo, como lo son la sierra. O sea, Mm, estos pueblos sí. se vieron desplazados hacia estos lugares, en primera porque no eran del interés de los españoles, o sea, allá cómo voy a cultivar. A menos que me estés diciendo que allá hay una mina, no me interesa ese lugar. Así que estas personas que no quisieron perder su cultura, su idioma, su religión, pues se segregaron, se separaron y hasta cierto punto, pues ya con el sistema colonial, pues no les importaba tanto. O sea, a final de cuentas, yo soy quien explota los recursos, yo soy quien hago lo que quiera aquí. O sea, realmente no me interesa ni me incomoda que tú estés allá en tu monte si no me molestas a mí. Haciendo un pequeño paréntesis, no sé qué tan familiarizado estés con la historia de los nativos americanos. Uf, horrible. Nada que ver con lo que pasó aquí en México. Sí, es lo que te iba a preguntar, porque los pueblos originarios también de Estados Unidos sufrieron un exterminio sistémico, pero terriblemente bárbaro. Me atrevo a decir que incluso fue más violento que lo que sucedió aquí con la conquista. Pero pues a lo que voy con todo esto es de que pues es un patrón que se va repitiendo con los pueblos de América, de todo el continente americano, ¿no? Básicamente. Pero pues siendo Estados Unidos una de las naciones más importantes y el país también más importante y más grande que tenemos en cuanto a cercanía e historia y demás, ¿qué similitudes podemos encontrar entre la extinción de los nativos americanos y la desaparición de los pueblos indígenas aquí en México? ¿Qué similitudes y qué diferencias podemos ver? En similitudes, lo único que yo podría como que relacionar sería la reducción de la cultura, porque en similitudes, digo, en diferencias, ahí es donde puedo encontrar la mayoría. En primera, porque los anglosajones llegaron con una idea de superioridad racial. O sea, ellos realmente se creían merecedores de esas tierras y que empezaron a desplazar a las otras personas. Y tanto así que cuando ya Estados Unidos se independiza, es como, de, pues no nos basta con este cachito de tierra, pues vámonos más para adentro. Y no es como que compraran las tierras o llegaran a un diálogo o incluso empezaran a asimilar a esas personas a su cultura. No, ahí sí es la ley del plomo. O sea, si no te vas de aquí, pues te mueres. O la ley En de Herodes cambio, también, ¿no? O te eh, chingas o te jodes. te jodes. En cambio, con los españoles fue totalmente diferente. Esto también se debe a que eran, pues tenemos la idea de los reyes católicos, ¿no? Isabel I y si no me equivoco, el rey se llamaba Pedro. No me acuerdo muy bien, la verdad, tal vez le estoy cambiando el nombre. Pero estos dos pues formaron lo que es la monarquía católica, que es el germen de la España actual. Y pues en ese tiempo la iglesia tenía un papel muy humano. A pesar de que siempre lo queramos ver como la Inquisición que llegaba y colgaba y quemaba brujas a diestra y siniestra, no fue así. De hecho, de cierta manera la iglesia católica puso como que las bases para las cuestiones modernas de ley y todo eso. La iglesia católica también puso sus pininos en todo ello. Pero bueno, en esta tarea humanista, pues la Iglesia Católica dijo, no, es que no podemos tratarlos como diferentes porque también tienen alma. Entonces, al ellos tener alma, pues los hace hermanos nuestros. Y al ser hermanos nuestros, es nuestra obligación, pues, cristianizarlos. Porque Y también hubo, son hijos de Dios.
Exactamente. Y en ese tiempo hubo todo un debate de saber si las personas que habían encontrado aquí en América eran humanos o no. Uf, Y, y esto es 100% real, hubo un debate, así es que como que el veredicto fue de sí son personas como nosotros, pero no son como nosotros, son de una raza diferente. Y esto de raza se fue deformando, porque raza en sí tiene un significado más así como de pueblo. En un principio la palabra raza significaba más como pueblo. Entonces, al ellos si son una raza diferente, pues son de un pueblo diferente. Pero con el pasar de los años que se entendió que, así como con los perros, ¿no? O sea, son un tipo diferente de humano. Y a los que más les gustó esta idea, al parecer, fue a los ingleses. Porque mientras Isabel I de Castilla dijo casarse con las nativas de allá, que indios y españoles se junten, los de acá no, o sea, dijeron, no, pues hay que mantener nuestra pureza. Entonces qué yo diría feo. que esa fue la más grande diferencia entre los anglosajones y acá los hispanos. Porque si puedes ver en los pueblos que fueron conquistados por España, se guardan aún los rasgos de los pueblos nativos. Sí es verdad con mestizaje. Y muchas de las palabras locales son palabras que estaban en el idioma local. Cosa que no pasa con los anglosajones. Sí, O sea, que incluso en los temas de racismo, que hoy está como que muy a flor de piel, eso vendría siendo también una herencia cultural de aquellos que vinieron a conquistarlos. exactamente. Y aquí en nuestro México, pues sí, también tenemos una herencia racista, pero no igual a la herencia racista anglosajona. Aquí el sistema de castas nos afectó mucho durante la colonia, tanto que hasta nuestros días, pues estadísticamente se dice que alguien con piel más clara tiene mayor probabilidad de llegar a un puesto más alto que alguien con piel más oscura. Y esto viene desde el sistema de castas, o sea, aquí en la colonia, ¿qué es lo que pasaba? Los peninsulares, los que venían de allá de España, pues podían acceder a altos puestos del poder. De ahí, ¿quiénes seguían? Pues los criollos, o sea, ya los puestitos más abajo y todo eso. ¿Quiénes eran los criollos? Pues los hijos de españoles, que no se habían mezclado. Y de ahí, los mestizos, que los que sí se habían casado con los que estaban aquí. Pero todavía hay muchas castas más de que tiro para atrás, que no sé qué, no sé qué tanto, que de mulatos y todo esto. O sea, realmente se dedicaron toda una enciclopedia a decir qué es lo que salía de la mezcla de quién. Y si un mestizo se casaba con un español, vuelve a ser español, no, que se hace esto y así, y así, y así. Por eso digo que aquí también heredamos cierto racismo, Sí, de cierta pero manera. pero no tanto un odio como como lo pasa en el anglosajón. Me atrevería a decir esto. Que, Pues es como ese típico comentario, ¿no? De que, ay, está morenito, pero cuando crezca se va a poner más guapo, ¿no? Pininos, o sea, exactamente, muy chiquitos, pero pues que no dejan de ser, que no dejan de tener raíces racistas por esta misma exactamente. segregación. Sí, Pero aquí, digamos, en nuestro México nunca se vio mal que se casara, digamos, un indígena con alguien de allá de Europa. Incluso en estos tiempos tenemos como que esa mala visión de que si nos casamos con una extranjera europea, pues estamos superándonos, ¿no? Estamos fortaleciendo la raza, que muchas veces lo he escuchado. Precisamente por esa herencia de las castas, de creer que tener más sangre europea nos hace mejores cuando nada que ver. no, pues no. Pero es en parte, o sea, como te dije, y no tiene tanto que ver con un rollo de las castas y demás, sino más bien como un rollo genético. Al final de cuentas, te va, se supone, se supone que que te va a premiar con lo mejor de las dos culturas. Ujú. Se supone. No pasa todo el tiempo así. Y para la gente que anda con sus primos, saludos a la gente de Monterrey, pues ya Si no, nos escuchan. ajá, pues ya no hagan eso, ¿verdad? O sea, De please, hecho, no. fíjate que qué bueno que comentas el caso del norte, ¿eh? Porque también aquí es donde podemos ver más diferencia entre este mestizaje.
O sea, si lo puedes notar bien, en los lugares donde existían pueblos nativos, se conservan más tradiciones que consideramos mexicanas, como es la celebración del Día de Muertos. En cambio, en el norte, la Aridoamérica, que estaba prácticamente inhabitada, ¿qué es lo que pasó? Que se llenó más con gente europea. Entonces esta gente pues no traía estas tradiciones que sí traían los de acá del sur. Por eso creo que hay tanta diferencia actualmente entre el norte y el sur del país por esta herencia cultural que tenemos. Por ejemplo, aquí en Nayarit yo pienso que varios cometen el error en sentirse culturalmente identificados con los aztecas o con los mexicas allá en el centro del país, porque allá fue donde conquistaron, cuando se podría decir que tenemos más que ver con las tradiciones que tienen los huixaricas, los coras, que están aquí en nuestro estado. Digo, el tejuino no es azteca. Incluso gente de otros estados cercanos, como lo pueden ser Jalisco, que Jalisco, siento yo, que se está pareciendo, es como una mezcla extraña, es una mezcla extraña entre la Ciudad de México y el norte. De hecho, Es un poco raro. Jalisco le debe muchas cosas a Nayarit, aunque no lo quiera ver así. Porque en un principio, de hecho, uno de los sobrinos precisamente de Hernán Cortés fue el que pasó por estos lares y que ya al momento de llegar ahí cerca de Bahía Banderas, precisamente por eso tiene el nombre, porque al llegar los españoles vieron un montón de estandartes que parecían banderas. Entonces ya se quedó con el nombre de De Bahía de Bahía de Banderas Banderas. porque fue lo que vieron. Y en su tiempo, cuando llegaron aquí, pues extendiendo un poco más la Nueva España, pues dijeron, pues vamos haciendo un reino, ¿no? Va a ser el reino de la Nueva Galicia. Pues, ¿dónde vamos a poner la capital? Pues en un principio, pues fue Compostela. Pero pues Oh. por las cuestiones insalubres en su tiempo de la ciudad, dijeron, no, pues mejor hay que moverla pues a Guadalajara. Y para allá se centró el desarrollo durante los tiempos coloniales, pues del Reino de Galicia. Y los españoles siempre con un sistema centralista, pues ¿qué es lo que pasó? O sea, los demás solo servíamos como granero, como cultivo, y lo chido pues va a estar allá en Guadalajara. Entonces, entonces desde ahí viene esa soberbia. Exactamente, pero mira, si lo piensas bien, en su tiempo Nayarit tenía más importancia que Jalisco como tal. Por ejemplo, cuando venían mercancías de las Filipinas, no las dejaban en Puerto Vallarta, las dejaban en San Blas. Y de San Blas llegaban a Tepic y ya de Tepic se iban. Y que el señorío más importante también en esos tiempos era el de Jalisco. O sea, hubo un tiempo en el que Jalisco fue más importante que Tepic, aunque varios no, O no sea, lo... ¿te refieres a Jalisco, Jalisquillo o Jalisco, Jalisquillo, exactamente, el que a conserva huevo? A su nombre huevo, con X. a huevo. Ciudad de Jalisco, gente. Y por esta importancia, pues también hereda el nombre, ¿no? O sea, Jalisco, el estado con J, ya con un español más moderno, era el nombre de Jalisco, el municipio que tenemos nosotros. Que de hecho, ahorita que lo mencionas, acabo de ver que compartiste un artículo que la RAE ya ratificó que México sí está bien escrito con J. Es que tiene razón la RAE por cuestión de que, pues, el sonido ese, que no recuerdo Sí, cómo lo llaman los lingüistas, pues es con J. Pero la cuestión de que México, pues, en primera, cuando vienen y nos dan el abecedario los españoles, pues así se escribía, con X, porque era el sonido que en ese tiempo tenía la X. Después se modernizó y cambiaron los sonidos, pero pues eso entonces fue el que tenía. De hecho, en varios documentos, de los primeros documentos de aquí de México, se ve como que les ponemos J o le seguimos poniendo la X. De hecho, puede haber documentos te vas a encontrar por ahí algunos documentos del México antiguo donde está México con J. Pero por una cuestión más cultural, yo diría que hasta de orgullo, pues con X. pues sí, Y, tiene y algo de como sentido. los, Ujú. como los aztecas no tenían un sistema de escritura, pues fueron los españoles quienes nos regalaron su alfabeto para empezar a utilizarlo. Hablando de eso, y ya, pues ahora sí que como los últimos puntos, ya para cerrar el capítulo de hoy,
Principalmente dos cosas, ¿no? Vamos por la primera, que creo que es de de la más importante, perdón, y de las más interesantes también, que se ha prestado mucho debate y ha entrado un poco en polémica de nueva cuenta al imaginario colectivo gracias a, pues, a nuestro cabecita de algodón, que recientemente los descendientes tanto de Moctezuma como de Cortés hicieron como que un, no sé si llamarlo pacto de paz, que más que pacto de paz siento que fue como una reconciliación. Este hecho de que es que España le debe una disculpa a México. Es que no fue una conquista, fue una masacre, fue un esto, fue un aquello. O sea, siento que es un poco victimizarnos también por el cómo Muy se nos ha contado victimista. la historia muchas veces. O sea, ¿España le debe una disculpa a México realmente? No, porque incluso viéndolo desde un punto de vista legal, en ese tiempo no existía España, y mucho menos México. Realmente México no puede existir como lo conocemos hoy si no hubiera sido por esa intervención española. Que, bueno, como ya te comentaba, pues Castilla pasó por un proceso ahí también pues de dependencia, no se podría decir, más de conquista dentro de su misma península. En la unión entre lo que es Castilla en aquel tiempo y lo que actualmente es Cataluña, por lo que da el germen de, de lo que es el país español actualmente. Pero ya España como tal, ahí con riesgo de equivocarme, yo diría que podríamos hablar de ellos como hasta el 1700 cuando ya cuando entraron los Borbones al poder, que entonces ya no es toda esta amalgama de reinos, que el reino de Castilla, que el reino de Asturias y todo esto, sino ya no, pues somos un solo país, ¿no? Y somos España. Y con México, pues incluso también empieza la guerra de independencia aquí en México en 1810, pero pues de facto pues no éramos independientes, no se puede hablar de un México ahí. Y más que nada porque también tenemos que dejar de desmitificar a Hidalgo. Él no quería la independencia de España como tal, él quería la independencia de Francia, pero siguiendo bajo el yugo de Fernando VII, o sea, prácticamente seguir siendo españoles. Mm. Y ya cuando nos independizamos en 1821, pues ya también empieza como que un proceso de identidad nacional. Somos imperio, somos una república, ok, somos república, pero somos una república central o somos una república federal. Así es que también de México yo diría que también podríamos hablar hasta 1821. Y pues para ese tiempo pues ya no había españoles, bueno, sí había españoles aquí, pero pues de cierta manera ya no controlaban aquí. Por eso digo que no hay ninguna disculpa que ni nos deben ellos a nosotros una disculpa, ni nosotros a ellos por querernos independizar antes de que alguien comente algo también. O sea, es un proceso natural entre los pueblos. Nunca he escuchado, por ejemplo, que Estados Unidos le exija una disculpa a Inglaterra por haber llegado ahí. O incluso que España le pida una disculpa a esta Italia porque pues ellos llegaron allá a conquistar la España. Porque si a esa nos vamos, entre varios pueblos se deben tantas disculpas que vamos a llegar hasta el momento de las cavernas. Pero entonces, ¿por No, qué de pronto al pueblo mexicano le gusta mucho verse como la víctima? De decir, es es que que, vinieron y nos saquearon y nos conquistaron y por eso estamos como estamos y por eso el país está mal. Es que si no hubiera pasado, el país hubiera sido diferente. Seríamos potencia, pinche Hernán Cortés y que no sé qué. sí, de hecho esto es totalmente ridículo, ¿eh? Porque, digamos, en cuestión de oro, todo el oro que sacaron los españoles en su tiempo, sacamos nosotros más actualmente. Y otra es de todo ese oro que salió, la mayoría se invirtió aquí mismo en México. Porque el impuesto que se cobraba bajo los metales preciosos era el quinto real, o sea, un 20% de tu producción. Y si bien es cierto que durante un tiempo ese oro se iba a España, llegó un momento en el cual dejó de ser rentable esto para los españoles por la piratería y todo se empezó a quedar aquí. Y es cuando se fortalece el comercio interno y es cuando se fortalece la Nueva España. Y Oh. yo digo que esto surge mucho de los nacionalismos. En el siglo XIX surge en todo el mundo una ola de nacionalismos.
Entonces aquí en México es como de que, pues sí, hablamos español, tenemos leyes españolas, tenemos instituciones españolas, pero pues nos acabamos de independizar de ellos, ¿no? O sea, no podemos decir que nos sentimos orgullosos de eso. Entonces es cuando se empieza a voltear a ver el lado indígena de nuestra cultura y se empieza a sobresaltar más este lado, aunque tengamos más lado español que nativo. Yo diría que desde allí es donde surge un poco ese rechazo hacia Europa. Y es algo que pasa en toda América Latina, con excepción de Argentina, que al parecer ellos sienten que todos llegaron desde allá en barco, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué me está Pero, contando, pibe? pero tampoco es motivo de vergüenza que digan que venimos de los indios, porque es verdad y orgullosamente, porque ni nuestra cultura se podría dar con solo la europea ni tampoco con solo la nativa. O sea, el simple hecho de agarrar un taco, o sea, con carne, con cilantro y con todo lo que lleva, es mestizo. O sea, el pozole, a pesar que la receta tradicional sea de aquí, el puerquito pues ya se vino de Europa. Incluso la cultura del pan en México a mí me asombra y se me hace muy triste que en otros países sus panes se vean tan tristes, todos parecen bolillos. Y cuando tú les muestras el pan mexicano, o sea, con tanta variedad y todo eso, Tantos el, colores, tanta alegría. exactamente, y el trigo es europeo, o sea, aquí se daba maíz y el maíz no es muy bueno para hacer pan, así como el trigo. Ay, qué hermoso. Entonces, básicamente, cada que te comes un taco de asada, estás comiendo un pedazo de historia. Exactamente, y sobre todo los tacos de carnitas, que Uf, uf. muchas veces muchos lo mencionan como el taco del mestizaje, Que unió a porque dos culturas, ¿no? exactamente, porque tienes la tortilla de los nativos de aquí y tienes el cerdo de los que vienen del mar. Los juntas y ¿qué es lo que tienes? Tacos de carnitas. Por eso yo diría que no debemos ni sentirnos europeos, ni sentirnos nativos, no rechazar ninguna de nuestras dos partes y al mismo tiempo sentirnos orgullosos de ambas, porque es lo que nos hace ser mexicanos. A mí realmente, por ejemplo, el caso de otros países, ellos tuvieron otros pueblos y tienen otras culturas, tienen otra cultura diferente. A pesar que tenemos ese mismo pueblo de origen, por ejemplo, del lado español, no somos iguales. No es la misma la cultura del Perú a la de México, aunque allá también tuvieron españoles. No es la misma la de Guatemala aquí de México. Hay muchas similitudes, sobre todo del lado de la península de Yucatán, pero en general, pues hay muchas diferencias. Y así nos podemos hacer la comparación con todos los pueblos de la América Latina. Y ni hablar con Brasil, de que ellos fueron colonia portuguesa. Pues sí. Ahora sí que ya como último punto, Néstor, y ahora sí para terminar. Pues viene la cuestión, ¿no? Viene como un poco la pregunta obvia, que es lo que a todo el mundo le pone a pensar, ¿no? Tú realmente que conoces un poquito más de estos temas, estás un poco más consciente de todas las causas, tanto sociales como las consecuencias que tuvo y sus repercusiones. ¿Qué hubiera pasado realmente si la conquista no hubiera pasado? Desde ya debo decir de que pienso que el mestizaje, como la globalización, creo que eso es algo inevitable en un mundo que se mueve y avanza pues, con una especie como la humana que tiene esa como curiosidad por conocer, esa inquietud por ver más lugares. Desde ahí yo pienso que hubiera sido inevitable, o igual la pregunta está mal y quizás la pregunta correcta sería, ¿qué hubiera pasado si se hubiera dado de otra forma? Pero pues partamos ahora sí como que del plano original. Pero ¿tú qué crees que hubiera pasado si no se hubiera dado la conquista? Bueno, por ejemplo, quitando ese punto de la conquista de Constantinopla, o sea, imaginemos de que Europa siempre hubiera tenido su flujo constante de especias, no sé, hayan llegado a un acuerdo con los árabes y el mundo cristiano y el mundo árabe hubieran estado en paz. Yo creo que si hubiera habido un desarrollo,
pero no tanto como el que se dio con los españoles. En primera, porque nosotros, bueno, no nosotros, sino los pueblos originarios, estaban en la edad de piedra. O sea, tenemos que reconocer ese punto. Tanto así de que ellos no conocían la rueda. O sea, los nativos de aquí aún no conocían la rueda, la tenían en juguetes y todo eso, pero a nadie se le ocurrió que si ponías una rueda encima de algo te podía facilitar en mover materiales. O sea, de una manera muy rústica. O sea, tenían un trineo que jalaban, incluso a veces se ponían aquí en la frente para hacer más fuerza y así arrastraban sus mercancías. Entonces, el avance de un pueblo se da por su avance tecnológico. Y esa energía que se desperdicia arrastrando eso cuando podrás utilizar ruedas, pues te cuesta a lo largo. Además de eso, en cuestión de armamento, pues también estábamos muy atrás. Los mexicas eran un pueblo guerrero, pero sus armas no se basaban en matar. Ellos lo que querían eran capturar prisioneros. Entonces yo creo que hubieran seguido con ese mismo sistema. Los aztecas posiblemente se hubieran fortalecido un poco más, hubieran llegado hasta con los mayas, y quién sabe, o sea, nos aventamos una chaira mental y en algún momento los incas y los aztecas se hubieran topado. Y no sabemos qué hubiera pasado si dos pueblos guerreros se hubieran encontrado. Hubieran comerciado, se hubieran intentado atacar, no sabemos. O también cabe la posibilidad de que los pueblos sometidos por los aztecas se hubieran hartado. Decir, oye, pues vamos viendo, ¿no? Nosotros somos más, sí, nosotros somos más. Pues ellos están en una isla, pues hay que se queden. Y ahí también eso creo que no hubiera significado un avance porque, te digo, era tanta la amalgama de pueblos que había aquí en Mesoamérica que no creo que se hubieran unido bajo una identidad. Ellos, en cuanto derrotaran a su enemigo en común, iban a seguir en lo suyo. O sea, yo soy de tal parte, pues allá yo sigo con lo mío, tú sigues con lo tuyo, y si te metes en lo mío, pues te voy a atacar. Así de simple. Pero muchos, de hecho hay una imagen que me da risa, donde supuestamente hablan de una escena donde, ¿qué hubiera pasado si no nos hubieran conquistado los españoles? Ujú. Y sale una mujer, presumo azteca, con un jaguar ahí leyendo algo y en un quetzal ahí en su ventana. Que de hecho, si era azteca, pues no debía haber un quetzal ahí. Claro, claro. Yo creo que, que hubiera sido un avance lento, muy lento, que si hubiera llegado un choque cultural, sí se hubiera dado. Tal vez no por España, no por Castilla, porque en primera no hubieran tenido la necesidad de salir de Europa. Tal vez ellos hubieran seguido en sus batallas, casándose ahí entre nobles de la misma familia y todo eso que saben hacer los europeos medievales. Y acá pues hubieran seguido también con lo suyo, luchando entre los pueblos por un poco de poder, sin lograr desarrollar nada. O también qué hubiera pasado si otro país hubiera venido, ¿no? Pues, Inglaterra, ¿cómo te llamarías? Néstor, Smith o algo así. incluso ni siquiera Néstor, ¿eh? El típico John, aquí es John, ¿no? Juan. Sí, ¿Cómo te hubieras llamado si hubiéramos seguido con nuestra tradición de los pueblos indígenas? no sé, fíjate que Néstor Lopostli o algo así. Fíjate que en el caso de la península de Yucatán aún se conservan mucho los apellidos mayas, cosa que no pasa en el resto del país. No sé si te has dado cuenta de ese detalle. Pues sí, todos los Rodríguez, Pérez, Del Valle, Sí, González, allá es más Rivera. Peck que, que Rodríguez o González. Ujú. O sea, digo, es muy interesante, es demasiado amplio. Vamos a ocupar mucho más tiempo para explorar todo lo que pasó en la colonia y por qué es México culturalmente tan diverso por como lo es. Pero grosso modo lo que podemos decir es eso. O sea, en común todos tenemos la herencia española. Lo que cambia son la de los pueblos originarios. Por eso tenemos tantos platillos, tantas maneras de decirle algo, tantas palabras. Pero si no sé qué más queda por agregar. Pues ahora sí que lo que tú quieras. Ha sido una buena charla. Estoy realmente sorprendido. Me llevo muchas cosas, cosas que no sabía. Espero que la gente lo haya disfrutado igual, porque la neta, o sea, estudiar historia es bien chido, gente. O sea, banda, clávense. Así como se clavan viendo TikToks,
clávense leyendo libros de historia, la neta está muy interesante. O Pues TikToks de también historia ya. TikTok de historias, sí, claro, 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 el proceso de aprendizaje ahora sí que queda en las manos de cada quien. Bueno, pues para mí la verdad ha sido un gusto. A mí me encanta pasarme horas hablando de historia. De nuevo, te digo, muchas gracias por haberme dado este espacio y pues yo estoy abierto para futuras pláticas. Pues parte 2, México tiene mucha cola que le pisen, está independencia, está la revolución, está la expropiación petrolera, está todo este proceso de la corona española, la Nueva España, etc, etc. Está incluso, o sea, incluso podemos darnos el espacio de, ahora sí que, como quien dice la expresión, ¿no? O sea, hacernos chaquetas mentales y pensar cómo será el México del mañana, ¿no? Ahorita pues con todo lo que está pasando actualmente. Exactamente, ¿no? Yo la verdad emocionadísimo, ¿eh? Yo encantado. Pues bueno, pues ya nos veremos nuevamente en una parte 2. Sí, sí, definitivamente va a haber parte 2 en un tiempito. Y pues nada, damas y caballeros, hemos llegado al final de nuestro podcast. Espero se la hayan pasado muy chido, tanto como nosotros. Fue una plática pues bastante interesante. Les repito, es muy bueno, es muy chido, es muy padre conocer la historia, pues como Néstor y yo ya lo mencionábamos. Aquel pueblo que no conoce la historia está condenado a repetirla. Muy importante. Creo que de las partes más cruciales de aprender y de ser conscientes de dónde venimos, porque eso nos da pie a entender por qué somos como somos y por qué hacemos lo que hacemos. Creo que no tengo nada más que agregar yo tampoco. Ahora sí que, pues, podemos irnos en paz. Nuestro podcast ha terminado. Mi nombre es Manuel González. Gracias por escucharnos. Nos estaremos viendo la semana que viene a través de YouTube, Spotify, Applecast y todas las plataformas. En punto de las 11 de la mañana. Y pues, adiós, gente. Cuídense mucho. Bye.